se llama crecimiento y decrecimiento potencial. Vamos primero a empezar antes a hacer una diferencia, y esto lamentablemente se me olvidó incluirlo en la guía de ustedes, pero vamos a hacer una comparación. Bueno, ya no. Profe. No. Tú más o menos ya sabes qué es una función, ¿cierto? Lo hablamos un poco en la guía anterior, que la función era cuando tú, por ejemplo, le dabas un valor al X y obtenías un resultado al Y, ¿cierto? Y tú con eso podrías construir puntos en el plano cartesiano. Hablamos de que la X se identificaba como la variable dependiente, la Y como la variable, perdón, X la variable independiente, la Y la variable dependiente. Entonces teníamos en puntos X, Y que tú lo graficabas en el plano cartesiano, ¿cierto? Sí. Pero nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos fórmulas de este tipo. A, no, lo voy a hacer con otra letra para que se entienda. Mira, te voy a escribir solamente la fórmula. Nada de cuál es la variable. Por ejemplo, L por M elevado a N. Si tú me preguntas en esta fórmula, bueno, hay letras. O por decirlo, no sé, pues... No, L por M elevado a N. Pregunta, en ese rectángulo rojo que dibujé, ¿qué elementos ves tú ahí? Elementos, cosas que te llamen la atención o cosas matemáticas que tú veas. En L por M elevado a N. La potencia. Bien, algo importante, una potencia. Bien, ¿qué más ves? ¿Qué más aparte de la potencia? La multiplicación. Una multiplicación. Bien, también lo necesito. ¿Qué más ves ahí, Salomón? Aparte, otra cosa más que no he mencionado. ¿Qué puede ser? ¿Qué crees tú que puede ser? Incógnita. Bien, una incógnita, un factor literal, algo que nosotros no conocemos. Eso, Salomón, esta estructura es la que vamos a analizar nosotros. ¿Cómo es la estructura? En rigor, un número, un L y además una potencia, un M elevado a N. ¿Ya? Y Ya. esta estructura se separa en dos formas. Una es la función exponencial y la otra es la función potencia. Ambas tienen la misma estructura. Mira, fíjate lo que vamos a ver. Es A por B elevado a X, o sea, un número, una incógnita como dijiste tú, y aquí al medio no se ve, pero es una multiplicación, y acá hay una potencia, ¿cierto? En la función exponencial. En la función potencia también hay una incógnita, y de hecho tiene la misma letra, la letra A, tiene una multiplicación que ha multiplicado por la potencia, y acá hay una potencia, ¿cierto? Igual que acá, ¿cierto? Pero hay una gran, Sí. pero la estructura de la fórmula, por decirlo de alguna manera, es la misma. Hay una incógnita, una multiplicación y una potencia. Las tres son la misma. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia que ves entre una fórmula y la otra? Primero, para ayudarte, ¿qué te indica lo que está dentro del paréntesis? Te lo indiqué en la clase pasada. ¿Qué indicaba esto? Esta X, ¿qué significaba cuando está entre paréntesis? ¿Te acuerdas de eso? eh, ¿Qué era la X? Obviamente la
Bueno, mejor dilo tú, a ver si te acuerdas. La X era la variable dependiente. Independiente, independiente, ¿Por qué? independiente, porque nosotros le damos valores a ese número. Yo lo doy, yo le invento valores a ese número. Por eso es independiente. En rigor, la incógnita. Para nosotros también la variable independiente, o sea, no es la incógnita. En realidad no, porque no estamos hablando de ecuaciones. Es la variable independiente. Pero si tú comparas ambas fórmulas, ¿dónde está ubicada la variable independiente en cada fórmula? ¿Dónde está ubicada? Mira la X. ¿Dónde está ubicada la X en la potencia? El exponente. En el exponente. En la función exponencial, la incógnita está en el exponente. Y en la función potencia, ¿dónde está la incógnita? O, o la variable independiente, mejor dicho, En la base. en la base. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. ¿Y por qué le tengo que hacer esta aclaración? Porque muchas veces se confunde en conceptualmente cuál es la función exponencial y la función potencia. La función exponencial, la variable independiente o la x está en el exponente. La función potencia, la incógnita está en la base. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. A pesar que la estructura de fórmula es la misma, pero el estudio de cada una es totalmente distinto. Totalmente distinto entre uno y el otro. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la función potencia. Eso vamos a estudiar. Esto ya no lo vas a ver más. Deberías haberlo visto el año pasado, pero no se alcanzó. La función exponencial. Tus compañeros de tercero medio lo van a ver ahora. Eso sí. Pero tú, Salomón, en cuarto medio vamos a ver ahora la función potencia. Y sí que tienes que acordarte un poco de ecuaciones cuadráticas de tercero medio porque algo te va a ayudar. Eso. Así que ahora vamos a ver, ahora sí la guía 12 de cuarto medio, vamos a ver la función potencia. ¿Y cómo reconocer la función potencia? ¿Cómo reconocerla? Primero es de la forma a por x elevado a n. A, como dice ahí, es cualquier número real, cualquiera, y n es un número entero distinto de cero. Pregunta Salomón, ojalá me la pueda responder. ¿Por qué el n no puede ser cero? Incluso yo le agregaría que tampoco puede ser uno, pero ya es más complejo. ¿Por qué el n nunca puede ser cero? ¿Se te ocurre alguna idea o no? ¿De por qué el n nunca puede ser cero? ¿No? ¿Se te ocurre alguna idea? No. Ya, te lo voy a explicar. Mira acá. Vamos a evaluar la función con f de x a por x elevado a cero. Pregunta, cualquier potencia elevado a cero, ¿cuál es su resultado final? Cualquier número elevado a cero, porque es x elevado a cero, x elevado a n. ¿Cuánto es esto? Cualquier número elevado a cero, ¿cuánto da? Por propiedad de potencia. ¿Te acuerdas de eso? Si mal no recuerdo, creo, si no recuerdo mal, daba 1 si no me equivoco. Bien, da 1. Muy bien, Salomón. Da 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que a multiplicado por 1 y esto es simplemente a. Y esta, que dijimos nosotros que es un número real. Por lo tanto, f de x es igual a
Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que si el n vale 0, significa que esta función, en vez de ser función potencia, se transforma en una función constante. ¿Te acuerdas la clase pasada, no? Cuando, por ejemplo, dijimos que la técnico en electricidad cobraba solamente por la visita, pero no te cobra por las horas que trabaja. ¿Te acuerdas de ese ejemplo, no? Sí, sí me acuerdo. Es lo mismo que está acá. Porque la función constante es simplemente un número, donde no está la incógnita metida. Aquí mira, donde está el rectángulo azul. ¿Dónde está el X en la fórmula? ¿Está o no? No. No está. Por lo tanto, significa que esa ecuación, esa fórmula, esa función es una función constante. La misma que vimos en la clase pasada. Exactamente la misma. Por lo tanto, n jamás puede ser 1. Jamás puede ser 1. Seguimos, Salomón. Vamos a borrar acá. Y aquí hay algunos ejemplos de la función potencia. Acá, por ejemplo, x, f de x es igual a 1 medio por x elevado a 3. Por lo tanto, 1 medio es lo mismo que a y 3 es lo mismo que n. ¿Ya? Otro ejemplo es que h de x es igual a menos 3x elevado a 5. Menos 3, el número que acompaña el x, es a, y el 5 es lo mismo que el n. ¿Se va entendiendo eso, Salomón? ¿Salomón? Eh, ¿Se va entendiendo eso? Más o menos. Más que nada, el a es el número que acompaña la potencia. Eso es todo. Y el n Ya. es el exponente de la potencia. Eso, nada más, Ah, nada más. Ahí está mejor, ¿o no? ¿Se entiende un poco mejor? Entonces, vamos a seguir. Vamos a determinar, bueno, el dominio de la función potencia y ahora más que nada, quiero que tenga ya más o menos claro qué es el dominio. El dominio, recordemos, que son todos los valores que puede tomar la incógnita o todos los valores que puede tomar la X. Ese es el dominio. Y eso vamos a analizar. Por eso es que la guía pasada les hice analizar o conceptualmente qué es el dominio y qué es el recorrido. Más que nada para sepan qué significa cuando nos referimos a dominio, qué significa cuando nos mencionamos el recorrido, de qué estamos hablando. Entonces, el dominio dice acá, si el exponente n es un número entero, es decir, 2, 3, 4, 8, 10, 14, no hay restricciones para los valores que pueda tomar la x. Por lo tanto, el dominio de la función son los números reales. ¿Qué significa esto? Lo que dice acá, que el dominio de la función sean los números reales. Significa que x puede tomar cualquier valor, el que sea, el que tú quieras. Eso significa el dominio de una función. ¿Ya? En cambio, ¿qué sucede cuando hablamos de recorrido? Recorrido, para que te acuerdes, Salomón, recorrido son los resultados que yo obtengo acá. Los valores de f de x son todos los valores que yo tengo de f de x. Eso es el recorrido. Y dice, para determinar el recorrido, es necesario distinguir qué sucede en los casos cuando n es par o cuando n es impar.
ahora nosotros, Salomón, vamos a hacer una clasificación en dos tipos de función potencia. La primera es cuando el exponente es impar, en este caso, ahí por ejemplo el N3, y cuando el exponente es par, por ejemplo acá, cuando J de K, cuando K vale 6, el exponente es par, vale 6. Vamos a analizar de dos formas el recorrido. Vamos a ir a la gráfica de la función potencia, y esto sí que es importante, Salomón. Con esto vamos a trabajar harto. La gráfica que tiene la función potencia. Y justamente tiene que ver con lo que dijimos recién, que si el n es par o el n es impar. Y colócame atención. Si el n es par, por ejemplo, n vale 2, n vale 4, n vale 6, la gráfica es una parábola. ¿Te acuerdas que era una parábola, Salomón? El año pasado lo vimos, que era una parábola. Eh, Recuerdo la palabra, pero no recuerdo el concepto que significaba. Parábola es una gráfica especie de U. Esa es una parábola. Una gráfica como una especie de U. La U puede ser o para arriba o puede ser también para abajo. Eso es una parábola. ¿Ya? Para que te Ya. acuerdes. Pero recordando un poco la materia anterior, y esto más que nada lo voy a decir en forma verbal, ¿qué ves tú en las gráficas? ¿Qué te llama la atención de las gráficas que hay ahí, que estás viendo en pantalla? ¿Hay algo especial en las gráficas? ¿No te llama algo la atención o no? Mm, Salomón. no, estaba mirando y en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3, estaba viendo que las dos tienen el mismo exponente, pero una está hacia arriba y la otra está hacia abajo. Eso es lo que quería escuchar. Una parábola va hacia arriba y la otra parábola hacia abajo. ¿Y cómo identificar si una parábola va hacia arriba y va hacia abajo solamente mirando la fórmula? ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Cómo saber si la parábola va para arriba o va para abajo mirando solamente la fórmula? Eh, Así es que Hay un detalle en particular de la fórmula. había que ver el signo que tenía. Bien, te acordaste al tiro. Bien, Salomón. Bien, bien. Tienes que ver simplemente el signo que tiene. Si el signo es negativo, es cóncava hacia abajo. Si es positiva, la concavidad va hacia arriba. Bien, Salomón, te acordaste al tiro. Así puedes diferenciar cuando una parábola va hacia arriba o va hacia abajo. Pero recuerda, estas parábolas son parábolas solamente porque el exponente es par. O exponente 2, exponente 4, exponente 6, exponente 8, 10, 12, el que sea. Pero cuando es par, es parábola. Ahora vamos a ver cuando el exponente es impar. ¿Qué ocurre cuando el exponente es impar? Esto lo vas a leer tú también para que lo estudies. Ya, ahí está. Te voy a hacer la misma pregunta de recién. ¿Qué te llama la atención de las parábolas que están ahí? Algo que te llama la atención. ¿Qué me puedes decir, En el, bu- Salomón? bueno, es casi lo mismo que en el ejemplo anterior, de que aquí en el ejemplo 1 y en el ejemplo 4 tienen el mismo exponente, pero están mirando hacia lados distintos.
Bien. ¿Y cómo saber si van para lados distintos? ¿Qué los diferencia entre uno y el otro? También el signo. Bien, Salomón, también el signo. Mira acá, los ejercicios uno y 2 que están acá tienen una forma de una S, parecida a una S. Tú cuando vas de izquierda a derecha, esto como que va subiendo, ¿no? Sí. Va subiendo, ¿no? Y además, hay algo en particular, y se me olvidó decirlo arriba, pero también corre para los ejercicios anteriores. Si este tipo de fórmulas, siempre la gráfica pasa por el origen, por si acaso. Origen, 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 origen. Por lo tanto, tú vas creciendo, pasa por un planito en el origen y después sigue subiendo. Igual que acá. Pasa por un planito y después sigue subiendo. En cambio, ¿qué ocurre cuando el exponente es negativo? Viene de arriba, pasa por el planito y sigue bajando. Porque es signo negativo. Viene bajando, pasa por el planito por el origen y después sigue bajando. Y sigue bajando. ¿Te das cuenta de la diferencia o no? Sí. Ya. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Para resumir, esto se dice que es creciente o que va subiendo cuando el valor de A, recuerda que esto es el A, lo que acompaña al X, el 1/4, el 5, el -2, el -3/5, ese es el valor de A. Cuando es positivo va para arriba, o es creciente, y va decayendo o decreciente si es signo negativo. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí. Ya. Seguimos. Vamos a ver qué más hay. Eso lo puedes leer tú después, pero es más o menos de lo que estamos hablando nosotros. Ah, y esto también lo preguntan. Vamos a clasificar el comportamiento de las funciones según su crecimiento. Incluso podríamos hacer un mismo ejercicio de los que están ahí, de la gráfica. Dice, llamaremos función creciente de una función tal que si A es menor a B, entonces la función dada en A es menor que la función dada en B. Voy a achicar esto un poco, pero porque quiero hacer un ejercicio. Consulta Salamón, ¿tú estás con computadora o con celular? Con celular. Ah, ya, entonces no lo puedo achicar tanto. Ya, necesito esta función. Espérame. Voy a analizar la función que está ahí, menos 2x elevado a 3. Porque, por ejemplo, tú sabes que la función es decreciente. Ay, se me salió la... Ahí sí. Tú sabes que esta función es decreciente porque va bajando, ¿cierto? Pero Sí. matemáticamente, si no tengo el gráfico, ¿cómo puedo yo concluir que esa función es decreciente? Vamos a hacer lo que nos piden acá. Necesito dos números, un número A y un número B, uno mayor que otro. Por lo tanto, tengo 2x elevado a 5. Voy a escribirlo acá. No sé por qué se me va la función. Ya, tengo f de x menos 2x elevado a 5, ¿cierto? Esa es la función que vamos a analizar. La pregunta es si esta función es creciente o decreciente. Por lo tanto, voy a tener dos números, cualquiera, un 1
y el 2. ¿Cierto? Un 1 y un 2. Si es creciente, o sea, si es creciente, me debería dar esto. La función evaluada en 2 debería ser mayor que la evaluada en 1. En cambio, si es decreciente, la función evaluada en 1 es mayor que la función evaluada en 2. Vamos a hacer esto. Vamos a reemplazar estos valores. Vamos a reemplazar el 1 en la fórmula. Vamos a ver cuánto da f de 1. Es lo mismo que menos 2 por 1 elevado a 5, y eso nos da 2, ¿cierto? Y ahora vamos a evaluar la función evaluada en 2. Esto es lo mismo que menos 2 por 2 elevado a 5. El x lo reemplazamos por el 2. Eso sí, eso estamos haciendo. ¿Cuánto es 2 elevado a 5, Salomón? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto es 2 elevado a 5? ¿Cuánto es 2 elevado a 5? ¿No te acuerdas? 32 creo que era. Bien, 32. Bien, 32. Y 32 por menos 2 nos da menos 64. 64. Pregunta, ¿cuál es mayor? ¿F de 1 o F de 2? ¿Cuál de los F dos? de 1. F de 1. Este es mayor. Por lo tanto, no aparece este caso. El segundo que aparece. Si 1 es menor que 2, F de 1 es mayor que 2. Y por la tabla que está acá abajo, esa, ¿qué nos indica? Que esta función es decreciente. No sé si alcanzaste a captar un poco la explicación que estoy haciendo, Salomón. ¿Cómo determiné si es creciente o decreciente? ¿O aún tienes dudas? La verdad es que no la logré entender. Ya. Te lo voy a explicar de nuevo. Pero colócame harta atención, bien concentrado. Yo tengo que definir si la función es creciente o decreciente sin hacer este gráfico. Porque para eso estamos. ¿Cómo saber si la gráfica sube o la gráfica baja sin hacer este gráfico? Entonces, ¿qué hago? Aplico el cuadro que está ahí. Este. Entonces, tengo el f de b, un número mayor que el otro. Por lo tanto, f de b debe ser mayor que f de a. Eso es cuando la función es creciente. Pero cuando la función es decreciente, es al revés. Si el d es mayor que el c, el número menor en la función es mayor que el otro. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a analizar la función 2x elevado a 5. Perdón, menos 2x elevado a 5. Y voy a analizar si esa función es creciente o decreciente. Yo este 1 y este 2 yo lo inventé, porque en rigor lo que estoy haciendo es esto. Eso que está ahí es lo mismo que está acá. Por lo tanto, si el 2 es mayor que el 1, f de 2 debería ser mayor que f de 1 para que la función sea creciente. Creciente. Creciente.
Pero si el 2 es mayor que el 1, si f de 1 es mayor que f de 2, esta función es Decreciente. decreciente, porque estoy aplicando esto. Si C es mayor a D, que en rigor, para el caso de nosotros, es lo mismo que está ahí, pero ahora, no sé si te fijas en el cambio del signo. Esa es la clave para entender esto. El cambio del sentido del signo. ¿Está empezando a entender un poco mejor, Salomón? Sí, sí, Ya. pero ay, qué cosa. Ay, se me olvidó. Eh, Mira, y acá ay, se me abajo fue. está el sentido del signo. Mira ahí en la función decreciente. ¿Cuál es mayor, el f de 1 o el f de 2? El F de 1. El f de 1, claro. Y mira aquí lo que hice yo. El 1, evalué el 1 en la fórmula y evalué el 2 en la fórmula. ¿Qué me dio como resultado? Que la función evaluada en 1 me da resultado 2 y la función evaluada en 2 me da menos 64. ¿Cuál es mayor, f de 1 o f de 2? F de 1. F de 1 porque vale 2 y f de 2 vale menos 64. Por lo tanto, mira, si 2 es mayor a 1 y los resultados me dicen que la función evaluada en 1 es mayor que la función evaluada en 2, claramente esta función es decreciente. O sea, es algo así en el gráfico, una cosa así, en el plano cartesiano. Es como una S. Bajando, toca ahí y después para allá. Lo mismo que vimos arriba. ¿Se entendió un poco mejor, Salomón? Ah, sí, ahora sí se entendió, pero eh, en la fórmula para resolver la X simplemente la tengo que inventar yo. Para, por ejemplo, sí, para el número 1 y el 2, sí, tú te puedes dar cualquier número, porque solamente te piden que un número sea mayor que el otro, el que tú quieras. Incluso aquí pudiste haber elegido el 0, ningún problema, porque la única condición que te exigen es, Que, que F de 1 sea mayor que F de 2. claro, para que sea creciente, claro, para que sea decreciente. Pero aquí, para, para determinar cuál es A, cuál es B, cuál es C, cuál es D, puedes elegir cualquier número, uno mayor que el otro, sí. Y de ahí lo comparas con estos dos. Ah, ¿Cuál es creciente o cuál es decreciente? ¿Se, vale. se entendió mejor, Salomón? Pero el orden, sí, pero una cosa, el orden de escoger los números A, B, C y D siempre tiene que ir de menor a mayor, ¿o no? Lo ideal es que sí, pues claro, lo ideal es que seamos menos respetando esto para que no te confundan. Y que el signo, a la izquierda el menor y a la derecha el mayor. Es más que nada un tema de Ah, orden, vale, tenía pero esa duda. un tema de orden, pero mejor que sea así. A la izquierda el número menor y a la derecha el número mayor. ¿Ya? Ya, Seguimos, Salomón, porque aún nos queda un poco. Entonces ahora vamos a definir qué es la función potencia en sí. Voy a leer lo que dice acá, esto lo extraje del libro. Dice, llamaremos función potencia a una función de la forma a por x elevado a n. Dijimos que a es un número real, dijimos que n es un número entero, pero a no puede valer cero y el n tampoco puede valer cero. Ninguno de los dos puede valer cero, porque si valen cero, uno de los dos, la función potencia se nos va a la chuña. A la chuña se nos va la función. Cuyo dominio, es decir,
los valores que puede tomar la X son los reales. O sea, X no tiene ninguna limitante de valor. La X puede tomar cualquier valor. Y el recorrido depende de A y depende de N. ¿Te acuerdas cuando hablamos del valor de A del signo, no? Del signo de A. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Eso es el recorrido que depende del valor de A. Y si es N, ¿era par o era impar? O sea, o era parábola o era una S. Si era par o impar. Por eso dice, el recorrido depende del valor de A y el valor de N. Ah, Así que ahora vamos a analizar solamente, esta es la clase solamente de exponente positivo, de N positivo. Los negativos los vamos a ver en la próxima guía. Se me olvidó colocar eso en el título, pero estas funciones son solamente cuando es positivo el N, por la forma de la gráfica. Vamos a analizar cuándo una función es par y cuándo una función es impar. Dice, llamaremos función par a una función tal que, y lo vamos a hacer con un ejemplo, y vamos a tomar este mismo ejemplo, el 5x. 5x. F de x es igual a 5x y vamos a determinar si es par o impar. Salomón, elige un número cualquiera de x, un número cualquiera. 3. El 3. Entonces vamos a decir 3 y menos 3. Y aquí vamos a sacar f de x, la función evaluada en 3, es decir, 5 por 3 es igual a 15. Y acá, la función evaluada en menos 3. 5 por menos 3. Eso es menos 15. Pregunta, ¿15 es lo mismo que menos 15? No. No. Por lo tanto, la función es par, porque dicen que 15 y menos 15 deben ser iguales. Me dicen que hay una igualdad. 15 y menos 15 son iguales. No. No. Por lo tanto, la función no es No es par. no es par. Ahora, voy a borrar esto. Oh, no, en realidad no, igual me puede servir. Ay, no sé cómo retroceder acá. Ya no importa. Por lo tanto, la función no es par. Vamos a ver si la función es impar. La función evaluada en menos x, evaluada en menos 3. Esto es igual a 5 por menos 3. Por menos 3. Eso da menos 15. menos 15. Ahora me dicen g de x, no g de menos x. Entonces, menos la función evaluada en 3. Estamos tomando x3. Esto es menos, porque el menos que está afuera, yo lo tomé como positivo. Me equivoqué ahí. Es positivo para este ejercicio. Menos 5 por
3. Porque 5 por x, 5 por 3. Y eso es igual a menos Menos 15. 15. ¿Es el mismo resultado? ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la función es impar. Sí. Sí. ¿Se entendió a qué se refiere con función par o función impar o no? Sí. ¿Cómo se calculó? Sí, sí, se entendió. Ya. Eso quería escuchar Salomón. Voy a borrar esto. Simplemente, para saber si la función es par, tú evalúas la función en el número positivo y en el número negativo. Si te da el mismo resultado, significa que la función es par, porque en el número positivo y en el negativo. Pero cuando es impar, tú evalúas en el número negativo y después evalúas en el número positivo, pero con signo negativo. Y si te da el mismo resultado, como el que hicimos recién, es una función impar. ¿Se entendió, Salomón? Sí, sí, se entendió. Ya. Vamos a hacer un resumen y con esto vamos a empezar a terminar la clase de hoy porque esto no es tan largo y yo creo que la próxima semana nos vamos a tirar más con ejercicios, con los ejercicios que aparecen abajo de explicativo, con los ejemplos, perdón. Eso vamos a analizar en la próxima clase, los ejemplos. Por lo tanto, ¿qué es la función potencia? Es de la forma a por x elevado a n, donde a es un... Ay, otra vez se me salió. Donde a es cualquier número real menos el 0 y el n es cualquier número real menos el 0. El dominio, o sea, los valores que toma el x, es cualquier número real, cualquier r. Y la gráfica depende si el n es par o el n es impar. Y aquí está el resumen de lo que hemos hablado en la base. Si el n es par, por ejemplo, y cóncava hacia arriba, puede ser, por ejemplo, un 5 por x elevado a 4. 4 es par, parábola, y es para arriba porque el 5 es positivo. Por lo tanto, va hacia arriba. En cambio, cuando la cóncava va cóncava hacia abajo, el A es negativo, puede ser menos 7 por x elevado a 6. Sigue siendo positivo el exponente, pero ahora el número del A es negativo. Acá cuando el n es impar, aquí puede ser, por ejemplo, 5x elevado a 3. Aquí el exponente es impar, pero lo A es positivo. Y acá puede ser, por ejemplo, menos 7x elevado a 3. Sigue siendo el exponente impar, pero ahora el A es negativo. Por lo tanto, esto es decreciente. Va hacia abajo. Y en todos los casos, como te mencioné, toca el origen, toca el punto 0,0. ¿Se va entendiendo la materia, Salomón? Sí.